Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Por eso hemos invitado a Eduardo Rodríguez Belcé. Presidente, gracias por estar nuevamente acá con nosotros. Presencial siempre es más placentero. ¿Cómo está? Un gusto, Claudia, a ti y a quienes siguen a Piedra, Papel y Tinta en La Razón. Hemos leído su tuit en estos últimos días, se está moviendo mucho. Hay una sobreposición, hay un encuentro, por no decir que se están dando cabeza con cabeza los poderes judicial, legislativo, ejecutivo, el Tribunal Supremo Electoral, que tiene también su propio campo de poder, su independencia, su autonomía, y hoy parece que se está haciendo todo un enco total, como diría el Papirri. ¿Cómo se posiciona Eduardo, además de ser expresidente, es un hombre de leyes cuya posición respetamos y nos gusta escuchar para orientar un poquito sobre lo que está sucediendo y sobre los riesgos, Eduardo? Gracias, Claudia. Yo quiero comenzar esta participación rescatando un editorial del periódico La Razón de ayer domingo, en el que describe este escenario tan difícil de ruptura de la independencia, de la colaboración y cooperación entre poderes, que es la base del gobierno, de cualquier gobierno democrático. Esto ha entrado en una evidente crisis y, como bien destaca La Razón, esto genera incertidumbre institucional, inseguridad jurídica y contribuye a pensar que la democracia está en crisis porque no hay certezas. Y esa es la dificultad. Sin embargo, Eduardo, es verdad, hemos publicado ayer domingo este editorial Democracia en Riesgo. Terminaré con el último párrafo. Dice: en un pronunciamiento difundido este viernes, las autoridades del órgano electoral plurinacional exigen con timidez el respeto a la independencia de poderes para garantizar la democracia en el país. No es una exigencia menor, en realidad se está advirtiendo que si magistrados y jueces continúan perforando el sistema y la institucionalidad electoral, la democracia boliviana está en riesgo. Es fundamental que la disputa política no termine derrumbando el orden constitucional y el régimen democrático. No leo todo el texto porque es amplio y quiero aprovechar la presencia de Eduardo Rodríguez Belcé, pero sin duda se está moviendo la seguridad del conjunto de los poderes, las fronteras que se deberían respetar, pero al mismo tiempo, usted mismo que nos está viendo, usted misma nos dirá, pero ¿acaso es la primera vez? ¿Acaso había separación de poderes? ¿Acaso Evo Morales sí respetó el resultado del referéndum? ¿Acaso no se ha tocado ya las puertas del Tribunal Constitucional Plurinacional? ¿Acaso siempre el Tribunal Supremo Electoral ha sido independiente? ¿Acaso ha sido independiente la justicia? ¿Por qué en este momento, o hay algo que particularmente nos tiene que alertar respecto de lagunas, errores, incumplimientos y respetos anteriores, Eduardo? Tal vez hay que remontarse a esta idea que yo la he venido sosteniendo hace mucho tiempo. Recordaba justamente unos debates de hace más de 20 años cuando se creó el Tribunal Constitucional, esta interesante modalidad de control judicial de la constitucionalidad. Y el gran debate era qué tipo de control de los jueces sobre el resto de los poderes. Bolivia, a mi juicio, mal adaptó un modelo foráneo, español, alemán, austríaco, italiano, que eran las potencias del conocido eje, y que por razones de su realidad
tomaron este modelo. Bolivia abrazó esa idea en el gobierno de Sánchez de Lozada, y la constituyente del 2008 y la constitución del 2009 mantuvo esa idea de un control concentrado. Es como unos árbitros de alto nivel, ¿no? Para volver al fútbol, Eduardo. Exacto. Yo quisiera concentrarme en algo que para mí es esencial y puede retratar bien la actual coyuntura. Los tribunales constitucionales por sí mismos no son malos ni son despreciables. Lo importante es tener una idea cabal qué pueden y qué no pueden hacer. Una idea central de estos tribunales es que tienen que velar por el espíritu constituyente, es decir, por la voluntad del pueblo expresada en la Constitución. Y resulta que nuestra Constitución antes de la del 2009 estaba buscando ese destino, como que en efecto tuvimos una ruptura de un antes y un después de 2008-2009. Y hoy sabemos exactamente cuál fue esa voluntad del constituyente. Yo quiero destacarla porque no solo en el preámbulo, sino a lo largo de su contenido, la Constitución, la voluntad nuestra de los bolivianos es construir colectivamente una sociedad plural, democrática, con respeto a la dignidad de las personas, de las instituciones. Esa voluntad de ir construyendo y tener un país de esa naturaleza, de pronto se ha extraviado por los propios vigilantes o intérpretes de la Constitución. Y esta es una cadena tal vez de mal desempeño de ese tribunal que fue desfigurando gradualmente la voluntad constituyente y la posibilidad de creer en la justicia. Esto empezó posiblemente hace ya varios años cuando decidieron reinterpretar la Constitución desoyendo el resultado de un referéndum, avalando la autoproclamación de Yanine Áñez, suspendiendo las facultades de interpelación, consagrando derechos propietarios de terratenientes, o lo que sucedió hace poco, determinando lo que debe o no debe hacer un órgano de poder público como es el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, una raya más al tigre. Una raya más, pero lo que yo quiero destacar es este asunto que me lleva a una reflexión mayor. Este vigilante de la interpretación o de las garantías constitucionales se ha extraviado en reconocer nuestro propósito ciudadano de vivir y construir una democracia tolerante, plural, diversa. Entonces esto abre una crisis constituyente. No podemos seguir teniendo a un grupo de jueces, algunos autoprorrogados y otros en salas de debatible legalidad. Otros quedaron en el camino también, ¿no? Exactamente. Habiendo renunciado. Que de pronto son los únicos, últimos y definitivos supremos intérpretes de la Constitución. Y en realidad la Constitución es un documento vivo que expresa nuestro sentir ciudadano y no podríamos resignar a esta desviación de que solamente salas o 9 ciudadanos, antes eran 5, que en su mayoría en una votación ni siquiera cualificada, pueden ser 4 ciudadanos que deciden qué se entiende por lo que la voluntad constituyente acordó en un instrumento. Hemos perdido el norte en entender el control de la Constitución y lo más grave, este propósito colectivo. Entonces mi recomendación es, ¿por qué no avanzamos en abrir un momento constituyente? ¿Qué quiere decir esto? El momento constituyente fue una idea de ciencia política, puede llamarse cualquier otra cosa. Pero entró en una enorme vigencia cuando en la región empezaron a sucederse transformaciones constitucionales estructurales en Ecuador, en Venezuela. Son olas, ¿no, Eduardo? Una ola. En Bolivia, en Chile, en 2 oportunidades. Su gran alentador era un conocido cientista político que falleció hace poco, Tony Negri, que describía que este momento constituyente era esa fuerza omnipotente de la sociedad que permitía que se organice y se regule a sí misma, era la expresión de la democracia absoluta. Zavaleta también habla de momentos constitutivos, de esos grandes pactos entre sociedad
y Estado para trazar fórmulas de largo aliento. Pero también han habido miradas más recientes que destacan que estas irrupciones de crisis, como la que tuvieron en España o en Chile o en Brasil o en varias latitudes del mundo, generan nuevos momentos constituyentes o espacios en los que la ciudadanía debe reclamar ajustes, o legales o constitucionales, porque el nivel de desajuste es tan grande que son momentos fundamentales. Yo creo que hemos llegado a ese espacio, a ese tiempo en Bolivia. Para eso tendríamos que tener un acuerdo no solamente entre las instancias representativas de estos poderes, sino de los actores políticos, de actores sociales también. La semana pasada tuvimos una mesa de diálogo con Armando Ortuño, economista, con Manuel Mercado, comunicador, con Vladimir Peña desde Santa Cruz, abogado, y llegaban a un punto en común, y es que hay una crisis en el país muy ligada a la tan temida desinstitucionalización de la que se ha hablado mucho, pero hoy ya creo que podemos ver resultados que no solamente afectan al respeto o no de la Constitución, a la comprensión o no, que en este momento a un arquitecto o a un plomero le puede dar más o menos lo mismo porque su vida no cambia en este momento, pero puede cambiar mañana cuando veamos que no logramos un espacio mínimamente transparente para las elecciones y lo que nos interesa, la estabilidad económica. Creo que de aquí a un tiempo podríamos lamentar esta crisis que hoy puede parecer lejana, es decir, una discusión sobre la Constitución, sobre los autoprorrogados, de pronto puede parecernos lejana, pero mañana esto deriva en los golpes en el sistema político, en la economía, y creo que es una cadena que esperemos pueda resolverse, pero no sé si estamos en posibilidades de plantear una agenda mínima para tener estabilidad política, institucional, judicial, económica, ¿no? Está muy complicado. No, yo estaría en absoluto acuerdo con ese espacio de discusión y de preocupación sobre la desinstitucionalización, y también con lo que anotas de que se requiere voluntad política. Y en esto yo sería muy franco y muy directo a los actores políticos, a los disidentes dentro del MAS, a la oposición. Tienen que dejar sus fricciones o su confrontación interna por algún momento de lado y pensar con mayor interés en el Estado, en esa voluntad constituyente que nos dio y les dio a ellos un mandato. Preocupémonos de llegar a grandes acuerdos para transitar a un tiempo en el que sea la gobernanza, indistintamente que resulte elegido cualquiera de ellos, pero van a necesitar certezas, no solamente ellos para su gobernabilidad, sino nosotros los ciudadanos para tener certeza de ejercicio de derechos, seguridad jurídica, y sobre todo enfocarnos en temas que están paralizados en la gestión pública hace muchísimo tiempo. Yo voy a mencionar 2 o 3. Leía que se plantean dificultades en leyes fundamentales como la de hidrocarburos o la de recursos evaporíticos. Y es cierto, el país necesita repensar cómo hacer las cosas. Estamos estancados en la Asamblea. Y claro, la Asamblea no puede avanzar porque tienen estas confrontaciones. El nombramiento de autoridades de instituciones fundamentales como Contraloría, Banco Central, instituciones económicas del Estado, no funciona. Y muy debatida, polémica elección del defensor del pueblo también. Exactamente, el pacto fiscal de las autonomías, etcétera. Tal vez no es necesario pensar en una renovación integral o absoluta de la Constitución, pero sí, si hubiese voluntad política, que ellos identifiquen que es necesario avanzar en ciertas reformas, estoy seguro que el 100% de la población apoyaría esta posibilidad de transitar a un momento constituyente. Habría que explorar cuál es la mejor manera, tal vez una reforma, una asamblea acotada, pero sin ello el país seguirá enredado en una serie de trampas
cuyo manejo está a cargo de 4 ciudadanos autoprorrogados, o 5, que son la mayoría de 9, o salas de una absoluta y debatible legitimidad. A mí me vence el pesimismo. UCAG, elecciones judiciales. Esa es otra lástima, otra de las penas que cargamos los bolivianos, porque mientras no se cambie la Constitución, estaba a cargo del legislativo preseleccionar candidatos y a cargo nuestro, de los bolivianos, elegirlos. Pero no sucede ni una y otra cosa, y estos espacios de incertidumbre alimentan esa necesidad de entrar a debatir temas de fondo y solucionarlos. Debatamos si sigue siendo el modelo más racional, más legítimo elegir por la vía de elecciones populares, o más bien mecanismos que tienen éxito en otras latitudes. Entonces hay que hacerlo, no hay que tener miedo a vivir nuevos momentos constitutivos o constituyentes. Armando. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar acá, Audalia Zurita, abogada, gracias por aceptar la invitación para hablar de la otra parte, de un caso que es delicado. No lo sabremos, las mamás primero y los papás también, que enviamos a nuestros niños a los colegios para que tengan la mejor de las educaciones, para que consoliden su ser y puedan lanzarse a la vida. El colegio es el lugar donde uno fortalece las alas. Qué importante es el colegio, y por eso hemos puesto los ojos en este caso. No es el único, ni el único colegio, por supuesto, pero hemos hablado la anterior semana con el abogado de la víctima, y hoy queríamos escuchar esta otra parte. Audalia, por favor, si nos puede dar el marco de este caso para quienes no nos han visto. Luego vamos a recuperar lo que nos dijo el abogado, pero me gustaría que usted nos dé nuevamente el marco de este caso tan delicado. Gracias, Claudia. Muy buenos días a ti y a todos quienes siguen tu programa. Claudia, nosotros necesitamos hacer algunas aclaraciones previas que obviamente emanan de las declaraciones que ha hecho el abogado y 2 madres de familia, o abogada que representa a 2 madres de familia. Primero, cuando hemos dicho que las denuncias que se han presentado respecto de estos hechos, no me refiero a los hechos, sino las denuncias en contra del Colegio Alemán, que se basan en algunas omisiones o desinformación. Los hechos no los investigamos en el Colegio Alemán. Por supuesto. Obviamente eso está a cargo del Ministerio Público. Lo que sí, las obligaciones que tiene el Colegio Alemán Mariscal Braun, sí se están basando, cuando dicen que no se ha cumplido, en desinformación o información distorsionada, que la vamos a aclarar. Y de hecho, el Colegio Alemán había hecho público un comunicado también como un eco de lo que sucedió en el Colegio Alemán en Santa Cruz, donde obviamente no estaba del todo perfeccionado el protocolo, porque ningún colegio, y menos un privado, está listo para este tipo de hechos con un protocolo que funcione a la perfección. Lo vivimos en Santa Cruz y en el caso de La Paz con estos 2 casos. Me permito aclarar, recapitular para quienes nos están viendo recién ahora, el caso de una niña cuyos padres, cuyos familiares han denunciado un abuso sexual por parte de un trabajador en el Colegio Alemán. Es un primer caso. Y el segundo, que es del que hablamos la anterior semana, de otra adolescente de 14 años cuyos padres también denunciaron un abuso sexual en un baño del Colegio Alemán por otro estudiante también de 14 años. Audalia, ¿podemos escuchar el resumen de lo que dijo el abogado? Y luego pasamos a esta otra parte. ¿Qué nos dijo el abogado la anterior semana? A ver. Hay bastantes irregularidades, Claudia, que te he venido a comentar referente a la actuación de la unidad educativa con los hechos. En primer lugar, que digan que es un hecho consensuado que determina estas circunstancias llama poderosamente la atención. Uno de los elementos irregulares, Claudia, durante la fase investigativa, evidentemente era la obtención de las cámaras de seguridad. Me llama poderosamente la atención que al momento de la petición de las cámaras de seguridad aleguen que las mismas habrían sido borradas. Ellos alegan de manera puntual y clara que estas denuncias se sustentan en desinformaciones. Es decir, a la familia de las víctimas les están tratando de decir que sus denuncias son falsas, que no han pasado los hechos. El colegio no puede tomar posicionamiento. En este caso, ellos no pueden ser juez ni parte.
tenemos una reiteración de justicia porque el 23 de febrero de este año la Fiscalía presentó a juzgados la acusación formal. De forma rara, irregular, destituyen o cambian a 2 fiscales que estaban a cargo. Estamos ante el tercer fiscal, no sabemos ya quién va a seguir el proceso del juicio oral, y el Juzgado Público de Niñez y Adolescencia, primero de la Ciudad de La Paz, no convoca el juicio oral. Estábamos escuchando una parte de la entrevista con el abogado Fabricio Góngora. Habló también de cartas enviadas a la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, al ministro de Justicia, Iván Lima, y al defensor del pueblo. Y bueno, en el comunicado último del Colegio Alemán, abogada Zurita, se hablaba de una tergiversación, desinformación. En medios tenemos ahí el comunicado y en redes donde obviamente no hay, y no digo que en los medios hagamos un perfecto trabajo, pero en las redes se distorsiona más. ¿Cuál es la prioridad para el Colegio Alemán? ¿Qué es lo que está defendiendo sobre todo? Bueno, la prioridad para el Colegio Alemán es primero tranquilizar a la comunidad educativa que componen estudiantes, docentes y padres de familia, desde luego. El Colegio Alemán Mariscal Braun es el primer interesado en que estos hechos se esclarezcan, y se esclarezcan obviamente bajo dirección del Ministerio Público conforme corresponde. Y el Colegio Alemán Mariscal Braun no solamente va a coadyuvar, sino que ya lo ha hecho. Todas las veces que el Ministerio Público ha pedido cuanta información ha solicitado y se encontraba en archivos del colegio o de alguna forma los han obtenido ellos, se ha puesto en conocimiento del Ministerio Público. Por eso es que necesitamos hacer estas aclaraciones, y precisamente me refería a alguna distorsión que se ha realizado. Quiero referirme caso por caso, pero además aclarando, Claudia, que se ha acudido a las redes sociales donde se exhiben las fotografías de las docentes, además ponen nombres, además utilizan fotografías de eventos desarrollados en el colegio donde hay otras personas. Y se está violando la la privacidad imagen, sí, de los estudiantes y los profesores, que en muchos casos son jóvenes. Exactamente. Son personas jóvenes. Pero además, ¿no? Personas que han construido su prestigio a lo largo de muchísimos años de docentes, que le ponen mucho empeño en la construcción de ese prestigio, al igual que el colegio. Entonces, una cosa es el interés en el esclarecimiento y otra cosa es el interés en afectar la imagen del colegio y de esas personas que son inocentes, nada tienen que ver, o que definitivamente está en juego su prestigio personal y profesional. Y eso es lo que el colegio quiere evitar con estas aclaraciones, o por lo menos poner freno. Obviamente tenemos que dejar también aclarado que entendemos que la estabilidad emocional de una madre de familia obviamente queda afectada ante la sola posibilidad de que su hijita hubiera sido víctima de alguna agresión sexual. Entendemos esta circunstancia, tratamos de ser comprensivos con ello, por eso es que hemos convocado públicamente a que se guarde mesura una vez que ha transcurrido el tiempo, antes de que estas personas afectadas puedan tomar acciones, y que para que no se tome como una revictimización de las personas que están denunciando. Sin embargo, obviamente estarían en todo su derecho. Ahora bien, respecto de los casos, Claudia, el Colegio Alemán Mariscal Braun, al igual que cualquier unidad educativa, está sometida a la reglamentación que emite el Ministerio de Educación. Y para este tipo de casos existe un protocolo. El protocolo dice que una vez que se tiene conocimiento de algún hecho criminoso o que tenga que ver con violencia a niños, niñas y adolescentes en las unidades educativas, el colegio tiene obligación de comunicar a defensorías de la niñez. Entonces, el parámetro... Como el primer paso. Como un primer paso. No, el primer paso es encarar, tratar de obtener, claro, la mayor cantidad de información sin que signifique suplantar las funciones del Ministerio Público. Y luego, con esa información, poner a conocimiento de defensorías de la niñez. ¿Qué ha ocurrido? Digamos, cronológicamente, el caso 1 es un caso posterior, es el último caso, pero es el detonante para que los otros casos se hagan públicos. El caso 1 aparece el 8 de abril del presente año
baño cuando después del descanso pedagógico, que incluyó el Viernes Santo, es que la señora madre de familia indicó que su hijita no quiere ir al colegio porque habría sido agredida por un hombre vestido de negro. Ella presumía que era el portero y en presencia de las profesoras pidió identificación. Ella señaló a uno de los porteros, pero manifestando el nombre del otro portero, haciendo referencia al nombre del otro portero. Inmediatamente el colegio... Ya había una confusión de inicio. Sí, puede que haya una confusión, no sabemos, eso lo averiguará el Ministerio Público, pero sobre todo, para eso hay algunas técnicas de investigación. Está la cámara Gesell, donde llevan a los niños, donde personas especializadas los entrevistan. Es una sala donde las personas especializadas en esta entrevista primero hacen que los entrevistados se sienten cómodos, pero parecería que fuera totalmente aislada y ya que tienen espejos y solamente se ve lo de adentro. Sin embargo, claro, desde afuera están observando otros profesionales si quieren hacerlo. Para eso se comunica a las partes. Toda esta entrevista queda grabada, para que en su caso se hagan pericias, filmada y grabada, porque las reacciones, los movimientos hacen mucho para que los peritos determinen si está diciendo la verdad, si hay movimientos de nerviosismo que aluden a falsedad, etcétera, si por el contrario está expresando sufrimiento y esos movimientos tienen que ver con el sufrimiento y la afectación. Se habla con soltura, con confianza. Exactamente, sí. Entonces, primero es la ambientación en la entrevista y después recién tocan el tema que está en conflicto. Para esto, como te digo, son personas especializadas, son psicólogos de larga trayectoria que hacen el trabajo y los peritos trabajan sobre esa grabación. Entonces, la forma o la técnica correcta para averiguar la versión de una víctima, sobre todo si es niña, es que lo exprese en la cámara Gesell. Nosotros no tenemos acceso a la investigación en este caso, como colegio. Claro. Si bien nos hemos constituido y nos hemos apersonado como víctimas, porque si son las instalaciones del colegio, obviamente el colegio ha sido vulnerado en sus... implican al colegio. Implican al colegio y tiene que constituirse en víctima. Todavía no conocemos la respuesta del fiscal, pero esto es para coadyuvar en la investigación y para saber qué elementos más podemos aportar. Claro. Todo el mundo pide grabaciones, lo dijo acá el abogado Fabricio Góngora. Estoy hablando del segundo caso, para no confundir, del segundo caso, pero vuelvo al primer caso. ¿Habían grabaciones? Sí, ¿hay cámaras? Hay cámaras. El Colegio Alemán Mariscal Braun ha mandado al fiscal 2 CDs conteniendo las grabaciones de los días previos, etcétera. El área de preescolar es un espacio totalmente cerrado y aislado dentro del espacio general que conforma el Colegio Mariscal Braun. ¿No? Tiene una puerta de acceso donde hay una cámara y hay una cámara en el fondo que muestra todo el patio donde los niños suelen estar. Los baños no están aislados de las aulas, están prácticamente al lado de las aulas. Los niños en periodo de clases, cuando van al baño, la profesora no cierra la puerta, son niños muy pequeños. Los niños van, si necesitan auxilio, la profesora está atenta desde la puerta de su aula para brindarle auxilio, para cambiarle la ropita de repuesto que tiene normalmente para todos los más pequeñitos. Para los más en realidad tienen hasta kinder, porque suelen ocurrir accidentes. Por supuesto. Entonces siempre tienen una ropa de repuesto. Entonces no hay posibilidad de que un niño vaya al baño y la profesora hubiera estado desatenta. Peor todavía cuando los porteros normalmente no ingresan al área de kinder en horario de clases. Lo hacen cuando tienen que limpiar y excepcionalmente han entrado cuando se han producido accidentes más graves y hay que limpiarlos, ¿no? Hay que limpiar todo lo que ha ocurrido y eso lo hacen en presencia de las profesoras. En consecuencia, el colegio toma todas las previsiones para garantizar la seguridad de los niños. Hoy los padres de familia, en coordinación con el colegio obviamente, han pedido que se incremente la cantidad de cámaras de vigilancia en el colegio y en el área de preescolar se ha instalado
en el pasillo del baño, es decir, solamente está aislado y libre de vigilancia los baños donde están los inodoros. Pero con todos estos cuidados y ahora estas nuevas cámaras, hubo una denuncia, es decir, una denuncia no sale así por obra y arte, ¿no?, del Espíritu Santo, sino que hay un hecho, ha habido una vulneración, una niña en ese sentido. Decíamos desinformación porque la señora madre se ha oído en las redes y también en un medio de comunicación que dice que la niña tenía terror de ir al colegio y que los días previos a que se sepa no quería ir y que ese día 8 de abril la niña no quería ir. Nosotros necesitamos aclarar que de acuerdo a toda la evaluación que se ha hecho, la niña nunca quiso ir al colegio desde el primer día. Nunca fue al kinder porque en el kinder no quiso ir al kinder. Entonces, no es correcto atribuir a la circunstancia previa al 8 de abril, si es que hubiera ocurrido. Nosotros no podemos decir si realmente ocurrió o no. Presumimos que no, por todo lo que se ha mencionado, y porque los porteros, para ser contratados, no solamente pasan una serie de entrevistas, necesitan garantías, y el que está detenido, privado de su libertad, tiene más de 10 años de antigüedad sin que hubiera tenido una sola llamada de atención. ¿Ha sido desvinculado del colegio? Está con licencia con cargo a vacaciones. Esto porque obviamente el departamento durante el legal, tiempo de investigación, claro, ha dicho que tienen derechos sociales que no se los puede desconocer y tiene que ser tratado como inocente mientras dure por lo menos la etapa investigativa y luego se determinará lo que corresponde. Gracias por estar acá. A mis invitados, Omar se ríe. Omar, tenías razón, mi papá, creo. ¿Cómo va, Omar? ¿Todo bien? Muy buenos días, qué gusto estar, Claudia, en tu programa. Saludos también, Alberto. Omar Velasco es economista, es colaborador del Animal Político, en nuestras páginas de opinión también leemos su firma. Alberto Bonadona lo leemos menos en La Razón, me gustaría que escriba más para el Animal Político, para las páginas de opinión. Gracias por estar acá, ambos economistas. ¿Todo bien, Alberto? Todo tal? muy bien, y no Tiempito, creo que tu papá tenía la razón. No. Bueno, de que vamos a vivir más, yo creo que cada vez encontramos recetas, formas de prolongar la vida, ¿no? Que vale la pena mientras la vivamos bien, ¿no? En ese sentido estamos avanzando de forma increíble, ¿no? La humanidad. Ahora, cuando te pones a pensar en Bolivia, digamos, ¿qué hemos hecho para vivir más? Y en realidad prácticamente todo lo hemos recibido. O sea, aquí hay políticas que pueden hacer eso, pero grandes inventos, grandes formas de transformar la medicina, pues algún día lo haremos, pero hasta ahora somos receptores de ese aumento en la esperanza de vida. Yo creo que la mejor receta es vivir con alegría, vivir con serenidad, vivir con optimismo, comer sano, dormir bien y comer sonrisas todo el día. Yo creo que eso nos prolonga la vida, ¿no? Y vivir bien, porque si no se va a vivir bien, ¿para qué queremos vivir 122 años como yo? ¿No, Omar? Exactamente, hay que vivir, pero hay que vivir bien. Y es un poco la filosofía que hemos tratado, ¿no? En todo, desde Bolivia, tratar de impulsar al mundo. Ahora sí, vámonos a el debate, al diálogo, al intercambio, a la lectura sobre la economía, porque todos estos elementos que hacen a la política, a los poderes legislativo, ejecutivo, judicial, si hay respeto de poderes o no, quién va a ganar, quién no, si el Tribunal Supremo Electoral, si el número tal, si el código, si el número, si el inciso, todo esto pasa en un segundo plano cuando hablamos de nuestro bienestar, de nuestra economía, porque de nuestra economía depende tener un techo seguro, depende tener pan sobre la mesa, depende tener salud, educación para nuestros hijos y, por supuesto, un auto, vacaciones, un par de zapatos, un domingo con un almuerzo fuera. Todo esto es el valor que estamos dando a estos días. Hablábamos de la longevidad. ¿Para qué queremos vivir 122 años como yo si no vamos a disfrutar, si no vamos a tener seguridad? Esa es mi tesis de partida. Y hablando de tesis, va a introducir esta mesa de economía Cristian Benítez con una composición que titula Tesis. Esto es tesis, introducción, tema y
La universidad terminando y sus papás le decían tu tesis, y él compuso esta canción que yo no entiendo por qué no la escuchamos en los medios, en las radios. Qué hermosa composición. Esto para decirles cuáles son las tesis de ustedes sobre la situación económica, qué pasa con la inflación, qué pasará mañana, hay estabilidad, no, cuál es el mapa que tiene el economista Alberto Bonadonna. Mira, yo creo que desde mi perspectiva el panorama económico es bastante gris, y considero esto porque estamos sufriendo unas consecuencias que se inician el año 15, en el momento en que, bueno, uno acabó el gran ciclo de las materias primas con el auge. Esa situación hace que nuestras reservas inicien una caída, pues desde los 15.123 millones que se logró a lo que ahora pues prácticamente se han visto totalmente disminuidas. Entonces, pero esto supone esta gran caída, y para mí lo más serio, y es lo que marca la crisis actual, es que no existe un producto equivalente al gas que pueda suplir el sitio que está dejando el gas, porque recién ahora, y quiero decir desde el año pasado aparentemente, ha habido una preocupación por impulsar la exploración, pero desde la exploración a la explotación pues se requiere en promedio unos 10 años, lo que quiere decir que no tenemos ni el gas para suplirlo al propio gas, ni otro producto, que se pensó el litio, pero creo que vamos viendo que el litio ha sido más una ilusión y ahora, bueno, deja de ser una esperanza. Entonces, con esas condiciones, creo que este año va a ser muy complicado, y en términos de lo que significa ya la existencia de dólares en el mercado, pues eso va a ser continuamente un problema. No obstante, parece ser como si la escasez depende también de la baja de exportaciones, ¿no? Exactamente, hay que decirlo exactamente. No, pero el otro asunto que quería mencionarte era algo que comentábamos en una sesión aquí también anterior, es que parecería que a la gente no le gusta mucho, hay una disonancia en la crisis. Entonces, si te das cuenta, ha llegado a un equilibrio el tipo de cambio paralelo. Entonces, está en torno a los 8.40, pero ya no sube más. Entonces, ¿quién genera esto? Porque no hay abundancia de recursos, no hay los dólares que aparentemente debería existir. Y bueno, hay sectores que sí están en problemas por esto, particularmente el farmacéutico. ¿De acuerdo con todo? Bueno, yo diría que la economía es mitad real y mitad psicología, ¿no es verdad? Es verdad. Y en realidad lo que vamos a ver es que de un tiempo a esta parte hubo también, ¿no?, de parte de los propios economistas, ¿no?, un énfasis por querer posicionar una situación pesimista de crisis económica. No creo que sea el caso de Alberto, porque incluso para Alberto los ha denominado los escandalosos, si mal no recuerdo, los llamaría los revoltosos, ¿no? Pero en los hechos, por supuesto, la economía es bastante sensible a los anuncios, ¿no? Y, digamos, cuando uno, digamos, da señales negativas, esto tiene luego unas consecuencias en términos reales, porque la gente, digamos, conservadoramente consume menos, ahorra más, cuida su bolsillo, ¿no? A ver, yo lo que veo, bueno, y del otro lado, claro, está el gobierno que es, digamos, el otro extremo, completamente exitista, trata de posicionar los datos gubernamentales lo mejor que puede, y obviamente yo creo que al medio está la población, que no les crea ninguno de los dos, pero la población, como bien lo ha dicho Alberto, se resiste, ha entrado en una situación de resistencia, no quiere, no cree que estamos en crisis, pero tampoco quiere llegar a una, ¿no? Ahora, digamos... Pero Alberto menciona... hechos concretos, disminución de nuestras reservas, ya no tenemos gas, nos está costando lo de litio porque nos estamos preocupando y no ocupando. Estos elementos ya van más allá de la psicología, estos están marcando unos cambios abruptos en las exportaciones, menos dólares, y al final del día sí nos habían importado los dólares, ¿no? Bueno, justo iba ahí, porque la economía boliviana ha crecido el año pasado, bueno, los datos se han publicado recién, más o menos 3%. Yo creo que sigue siendo un dato, digamos, positivo, alentador en el contexto regional, sobre todo, es verdad. Claro, pero
A mí me preocupa en realidad dos cosas, ¿no? Por un lado, lo que hay que ver es que la economía se está desacelerando, ¿no? Y hay que entender la desaceleración por estos elementos que ya se ha comentado. Y del otro lado, estamos creciendo por debajo de lo que se llama el PIB potencial, es decir, de lo que la economía normalmente puede crecer, digamos, utilizando, digamos, un uso óptimo de sus factores productivos. Entonces, a ver, la economía nacional ha tenido una recuperación a dos velocidades. En 2021 y 2022, primero se van a recuperar los sectores vinculados a la demanda externa, minería, se va a recuperar el sector agroindustrial, esos sectores crecen más rápido, eso genera un crecimiento, vamos a decir, alto, el 2021 estamos en 6. Los bancos también siempre les va bien, ¿no? Sistema financiero recupera más rápido, totalmente, pero el año 2022 y 23, en realidad, quienes más han crecido son esos sectores que estaban afectados por la pandemia y no habían recuperado el nivel prepandémico del 2019. Por ejemplo, está el tema del turismo, gastronomía, hotelería, otros servicios, ¿no? El año pasado, el flujo de turistas a Bolivia ha logrado recién recuperar el mismo nivel del 2019 y esa es una prueba clara que había todavía un rezago de algunos sectores en recuperación. Aunque no le sacamos el jugo al turismo, ¿no? Lo habíamos visto con Alberto, ¿no? No le terminamos de sacar el jugo, lastimosamente, ¿no? A este sector. Claro, entonces ahí hay que entrar un poco a la diversificación y a este tema A ver, yo lo que veo, por un lado, hay un efecto transitorio, cíclico, hemos completado la recuperación cíclica de la pandemia el año pasado, pero del otro lado hay un problema ya estructural. Hay sectores de la economía que hoy están creciendo cada vez menos e incluso están decreciendo, como es el tema de los hidrocarburos, ¿no? Y como bien mencionaba al inicio Alberto, no hemos logrado todavía recomponer la estructura productiva de manera que estos nuevos sectores se visibilicen en el tejido productivo y puedan complementar y puedan sustituir al gas. Pero yo no lo veo pesimista en el sentido de que no es que no se han hecho esfuerzos y no es que no hay hacia adelante, digamos, alternativas, ¿no? De nuevo, o sea, Bolivia tiene un gran potencial de turismo, tú lo has mencionado, no lo estamos operando. O sea, hay que diferenciar... Pues no va a reemplazar el gas o las expectativas de litio, ¿o sí? Bueno, es que, digamos, a ver, para mencionar, por ejemplo, el tema de las empresas públicas, que normalmente son cuestionadas por su efectividad, si uno ve los datos de las empresas, en realidad, entre la urea, entre el carbonato de litio, entre lo que es el GLP, etcétera, se ha logrado en los últimos 3, 4 años fácilmente generar alrededor de 600, 800 millones de dólares. ¿Sí? Por exportaciones, que no compensan lógicamente las rentas del gas. Yo no quiero decir que esto vaya a sustituir, pero ya hay un avance y este avance tiene que continuar en el tiempo y es por eso que este ciclo de industrialización hay que seguir dándole mayor impulso. Cuando yo me pongo optimista, Alberto, es cuando veo nuestro crecimiento al lado de los otros países de la región. Cuando veo las cifras que no son las mismas, siempre superamos lo que nos ha proyectado el Fondo Monetario Internacional. Mire, este último tiempo 1.8, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que siempre es más optimista, 2.2, o el Banco Mundial, 2.4. Ahí yo me siento optimista cuando miro nuestra inflación todavía controlada. Tiene su otro lado, lo habíamos conversado con Horst Greve acá, pero no deja de ser un elemento que nos levante el ánimo, el controlar la inflación, el que los precios no se disparen, como aquí al ladito nuestros vecinos, como en Argentina, ¿no? Ahí hay que también reconocer que hay cierta resiliencia. ¿Encuentra sentido en esto, Alberto? Yo no veo muchas resiliencias. Lo que yo veo es que en Bolivia lo que hemos logrado es mantenernos en una inflación baja prácticamente por las subvenciones. Las cuales para mí serían totalmente aceptadas si tuviéramos la contraparte de cómo financiarlas, porque yo no me estrellaría jamás contra las subvenciones si es que tienes tú cómo financiarlas. Ahora, cuando ves que el camino se vuelve muy duro y empiezas a oír que te dicen
lo peor son los precios que estamos pagando por la gasolina, que es por un lado subvencionada, pero lo que se cobra internamente es menor. Algo hay que hacer, y ahí no te dicen directamente, y estoy hablando de colegas míos que dicen, bueno, aquí hay que meterle como sea un aumento de la gasolina y el diésel. Sincerar el precio. Claro, hay que sincerar el precio, y no se dan cuenta que eso significa un costo social demasiado grande. Ahora, el asunto está que yo creo que el problema en esto nació en el momento en que se frenó la dinámica y eficiencia del bolsín. O sea, en un momento el precio del dólar en el bolsín subía y bajaba, subía y bajaba. De pronto empieza a bajar, bajar y bajar, desde noviembre del 11. Bajar, 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 cuando lo que debería haberse hecho es que sube y baje para que la gente se acostumbre. Al no tener eso, pues han venido también las subvenciones, el precio de la gasolina, todo eso se estanca en su movimiento que podía haber tenido en el mercado. Si la gente siente que sube y baja un precio, pues ya sabe que va a subir hoy día, va a bajar mañana y se puede mantener. Al hacer que baje el dólar y cada vez aumentar las subvenciones, pues ahora prácticamente es imposible sin una medida radical o con un gran aumento de las exportaciones, que es básicamente lo que a un inicio señalaba. Si no hay con qué compensar las exportaciones del gas, que no es el litio, es decir, en este estudio, que si te acuerdas, Lourdes, Lourdes Montero nos decía, hemos hecho un estudio en la Oxfam, y más o menos, para ponerlo en cifras redondas, el litio, si llega a reemplazar, ya sea el government take, o sea, lo que se lleva el Estado de esa producción, o lo que significa en exportaciones, está en torno al 20% de lo que ha significado el gas. Entonces, si es así, poner las ilusiones solo en el litio no es precisamente lo mejor, cuando quiere decir que deberíamos expandir otros sectores. Y algo... Piedra, Papel y Tinta y el periódico La Razón agradecen a Naciones Unidas este diálogo en exclusiva, este diálogo especial, porque es la primera vez que tenemos al presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, sí, de Naciones Unidas, y sí hay una instancia todavía en el mundo que se preocupa por un retorno a la vida del campo, por la vida y la producción en el campo, por el desarrollo desde lo que fue el origen, que de ahí venimos, las civilizaciones, de nuestro apego a la tierra, de lo que la tierra nos da y cómo nos hemos ido alejando. Bienvenido, presidente de FIDA, Álvaro Lario. Gracias por estar en este programa y, por supuesto, y sobre todo, gracias por estar en Bolivia. Muchas gracias. Es un placer estar aquí en Piedra, Papel y Tinta. Para mí es un honor, después de haber estado inaugurando con el presidente Arce hoy el Año Internacional de los Camélidos y de ver algunos de los proyectos que hemos estado invirtiendo en Bolivia durante las últimas décadas. Acabo de estar en Curahuarga de Carangas, he estado en Turco, toda el área de Oruro, y ha sido muy especial ver a la gente allí y cómo una pequeña inversión puede hacer tanta diferencia. Yo creo que en medio de tensiones políticas lo que tenemos que hacer es reconocer una iniciativa del entonces gobierno de Evo Morales para proponer este año, con el apoyo de otros países, con el apoyo finalmente de la comunidad internacional, y reconocer también el dar continuidad y el hacer posible este año internacional acá en Bolivia con el presidente Arce, que ha retomado el hilo. Si así fuera todo en la política estaríamos mejor. Qué bueno que por lo menos con este proyecto hayamos logrado un tránsito armonioso, no solamente dentro del país, sino por fuera y atravesando los distintos países, las distintas prioridades que se da para darle el lugar que se merece a esto, ¿no? A estos proyectos, a este concepto de vida también. ¿Cómo lo han conceptualizado? ¿Cómo lo han originado? ¿Por qué tenemos que tener un año internacional dedicado a los camélidos? Bolivia ha sido un líder en torno a los camélidos durante muchas décadas, está liderando junto a Arabia Saudí este año a nivel internacional,
Yo creo que ha sido un modelo de éxito. Si nos acordamos, hace muchas décadas la carne de llama no era valorada, se vendía a unos precios muy bajos que no permitían una vida digna. La fibra, el tejer no se tenía en cuenta, no era algo relevante. Yo creo que lo importante ha sido que a través de la inversión, de la maquinaria, de lograr unas cadenas de valor en los cuales estas personas rurales reciben y estas comunidades un precio digno, que tienen acceso a los mercados, se ha revalorizado la carne de llama a unos precios, se ha aumentado tremendamente la producción de lana, así que yo creo que ha sido un éxito total y Bolivia ha sido un líder a nivel mundial de esta revalorización de estas cadenas de valor. Bueno, en primer lugar, Claudia, muchas gracias por la canción que demuestra el rico patrimonio de Bolivia, no solo cultural, sino que estos días lo he visto también en términos también gastronómicos. Nosotros tenemos una inversión aquí en La Paz, la Escuela Marca, que trae a jóvenes de zonas rurales, les enseña muchas veces a cocinar con los productos autóctonos, locales. Tuve la suerte de comer con ellos, de escuchar sus historias. Son gente jóvenes que viven en las zonas rurales y que tienen una nueva vocación, una manera de traer el patrimonio, de traer unos mayores nutrientes, de rescatar productos que se habían olvidado, y eso también va a la agricultura. La agricultura es una manera también cultural, pero también nutritiva de poder alimentarnos. No solamente tiene que ver con un modelo de desarrollo productivo, que es muy importante, de ingresos, de empleo, pero también de cultural y de traer ese patrimonio tan rico que tiene Bolivia. Así que les invito a todos sus oyentes y a todos los espectadores a de verdad visitar este tipo de centros y de rescatar mucha parte de los grandes productos y ricos que tiene Bolivia. Y son proyectos que luego van contaminando en el sentido positivo otros proyectos, propuestas, y hoy en día cuando uno va a un restaurante no es de extrañarse ya que quien le trae el plato le diga, ¿quiere que le diga algo sobre esto? Esto tiene un puré de habas con quinoa de tal color, con salsa de tal. Entonces, de pronto recuperamos en ese sentido los sabores, las combinaciones, y nos estamos alejando, Álvaro, de los camélidos. Vamos a volver a la agricultura y vamos a volver al campo, pero creo que tenemos que hablar de estos proyectos. ¿Por qué? Porque desde, reitero, el gobierno de Evo Morales hasta hoy, con el gobierno de Luis Arce, que se está haciendo visible esta línea de trabajo en torno a los camélidos, ya era hora, y ya era hora también que la comunidad internacional, vía la plataforma de Naciones Unidas, vía el proyecto concretamente, nos ayude a mirar el potencial y hacer lo posible. Me imagino, Álvaro, que ha podido ver una riqueza enorme, la vemos nosotros estéticamente, lo vemos en nuestro cotidiano, pero me imagino que está viendo también posibilidades de proyectos que un poco articulen un pedazo de nuestra economía que necesita ese impulso, ¿no? Es decir, podríamos sostener todavía más nuestra economía en torno a estos ejes, ¿no? Bueno, ha sido fantástico poder estar allí con los productores de llamas, de alpacas, de vicuñas, de ver un modelo de desarrollo productivo, como comentaba, y los camélidos es un animal que además está perfectamente adaptado al cambio climático, es resiliente, necesita menos agua, su carne tiene muchos nutrientes, proteínas, más que baja en grasas, emite muchos menos metano que, por ejemplo, otros rumiantes como las vacas o las ovejas. Sí que yo creo que es un gran instrumento tanto de producción y de poder desarrollar una comunidad rural y al mismo tiempo de afrontar el gran desafío que tenemos hoy en día, que es el cambio climático. Así que por nuestra parte y también por la parte del gobierno de Bolivia, creemos que es una gran inversión para poder impulsar a estas familias a continuar viviendo, y en muchos casos esa es su única fuente de ingresos. Así que hay que proporcionarles las herramientas y las posibilidades para poder continuar con este modelo de vida sano y rural. Decirle a mis colegas, qué bueno que comparto este campo de trabajo con ustedes, qué bueno que tengo que sembrar y cosechar al lado de bolivianos como ustedes. Me hacen sentir satisfecha de haberme dedicado al periodismo. Qué gusto estar con ustedes. Agradezco haber seguido el camino de ustedes, esta elección en el periodismo. Freddy, ¿hay algo que celebrar hoy? Sí,
Yo creo que sí, porque siempre se dice. Cuando hay un eso. aniversario de alguna región, de algún Sí. departamento, y en el caso nuestro, no van a faltar quienes digan que no hay nada que celebrar. Van a salir las listas de nuestras organizaciones con los excesos que han sufrido los compañeros durante el último año. Se va a comparar con lo del año pasado, los informes internacionales, etc. Yo creo que hay mucho que celebrar. El mismo hecho de que el periodismo esté sobreviviendo a tantas personas que ahora también hacen el mismo papel a través de las redes sociales. Entonces, que todavía persista el oficio de periodista, que todavía haya gente que crea PSA, en nosotros. ¿Algo así? ¿no? ¿PSA? Sí, exactamente. Creo que es muy importante. Es decir, estamos peleándola. No hemos bajado la guardia, ¿no? El caso de los periódicos es dramático a nivel mundial. El caso de los sueldos de los compañeros periodistas y las compañeras periodistas son para llorar. El otro día un compañero me decía, ¿te has enterado que en tal medio están pagando el básico? Yo le digo, más bien, porque hay varios otros medios donde hay 1 o 2 periodistas y el resto son chicos y chicas que están haciendo sus prácticas y no cobran nada. O que reciben el salario cada 3 meses, cada 4 meses, se da también esto, ¿no? Entonces yo creo que sí, que hay mucho que celebrar. Bueno, y en mi caso, mira, yo siempre he pensado de que esta profesión realmente era la que yo debía tener y sigo, ¿no? Ya me ven medio raro en la fuente, porque yo soy todavía sigo yendo a la fuente, sigo poniendo el micrófono entre el montón de compañeros y compañeras. Me ven medio raro, ya prácticamente uno no conoce a nadie, ¿no? Pero ahí estamos, ¿cómo no agradecer eso? Por supuesto que sí. Hay muchos periodistas que han preferido irse a trabajar al Banco Mundial, a Naciones Unidas, a ONGs o hacer un trabajo independiente. José Luis Exeni está en el campo de la investigación. Lucía también está en un momento más independiente, ¿no?, de su producción periodística. ¿Cómo se sienten ustedes, Lucía? Sí. Sabes, yo en algún momento he pensado que los periodistas somos una raza en extinción, ¿no? Justamente por este tema. Los medios digitales, las radios, las redes que, bueno, han dicho cualquiera puede ser periodista, ¿no? Y así se han sentido muchas personas que están frente a un accidente, toman una fotografía, la suben a las redes y ya son periodistas, ¿no? Y yo pienso que todavía estamos quienes creemos firmemente en que tenemos que ir detrás de la verdad y tenemos que constatar lo que está pasando, que nadie nos cuente nada y no creemos lo que se ponen en las redes, ¿no? Que se mande una fotografía sin contexto, sin saber si es verdad, si no es una fotografía de hace 3 años, hace 10 años y la siguen difundiendo, ¿no? Por eso creo además que los periodistas tenemos mucho por delante, ¿no? Y aunque es una profesión en la que exactamente se la devalúa cada día más con sueldos es realmente de vergüenza, o cuando, por ejemplo, sin importar de verificar la información, muchas de estos pasantes, porque son pasantes en los medios, ¿no? Chicos que por nada van a cubrir información. Es verdad. Bueno, no verifican, no les interesa si es verdad o no la información que difunden y tienen como fuente a las redes. El colega Rubén Vargas, que se fue hace años ya, trabajó muchos años en La Razón y él decía, nos hemos vuelto periodistas de escritorio. Freddy no, Freddy está siempre en las calles, pero hay una tendencia a ser periodistas desde los escritorios, uno agarra el teléfono o mirando las redes, llamando, dice que va a llover, el otro dice que está a punto de llover, el otro no llueve,
y como dice el también columnista y periodista Claudio Rosell, somos incapaces de abrir la ventana, sacar la mano y verificar si está lloviendo o no. José Luis. Sí, me acuerdo de un aforismo de Lec que decía: la ventana al mundo se la puede cubrir con un periódico, ¿no? Y eso nos muestra que efectivamente uno puede ver el mundo a través de los medios. Expresión. Pero también los medios pueden encubrir lo que está pasando más allá de la ventana, ¿no? Yo creo que el oficio periodístico, y que nuestra primera escuela ha sido el periodismo, en mi caso Presencia, que ha sido una gran escuela, nos enseña lo principal del oficio, y lo principal del oficio es estar en la calle, ¿no? Es estar en contacto con la gente, es entrevistar a las fuentes, ver las contrapartes. Y efectivamente lo que está pasando ahora es un síntoma de una suerte de distorsión o hasta degradación de ese oficio por varias causas, ¿no? Obviamente hay un contexto de surgimiento de medios interactivos que van desplazando a los medios masivos, las condiciones laborales precarias en las cuales se trabaja, el hecho de que la velocidad nos haya ganado y desplace a la seriedad y a la calidad de la información, creo que es otro tema. Y cómo nos miran, ¿no? Quizás veamos más adelante datos. ¿Cómo nos miran en términos de antes el periodismo era un oficio muy respetado? Al lado de la Iglesia Católica estábamos en el top puesto 2. Claro, en el puesto 2, junto a la Iglesia. Sí, y hoy la desconfianza. Junto a la Iglesia también nos hemos ido. Exactamente. Ni la Iglesia ni los medios. Al piso, ¿no? Sí. Es verdad, es verdad. Quiero mostrarles, compartir con ustedes, para que hablemos del MAS, pero también del periodismo, el pedacito que hemos tenido esta mañana. He decidido tomar así seleccionar un pedacito de lo que es el trabajo periodístico. Aprovecho e invito a que lea usted la columna de Rubén Atahuichi, de mi colega Rubén Atahuichi, trabaja en La Razón, es uno de los jefes de redacción y ha escrito esta semana una columna que se llama Autorretrato y cuenta su niñez, su juventud y cómo llega al periodismo. Recomiendo la lectura, es un festival del lenguaje. Y Rubén hoy en la mañana hizo una entrevista. Le comparto para que hablemos del asunto de la entrevista, comentamos algo también, como siempre, hablamos de nosotros y hablamos de las noticias y hablamos de la relación también con el entrevistado. A ver, comparto con usted esta entrevista. ¿Todavía no la tenemos? No la tenemos. Mientras tanto, introduzcamos entonces el tema movimiento al socialismo, porque además de hablar del Día del Periodista, hoy quiero hablar con ustedes, conocedores de la información, de lo que está sucediendo dentro del MAS. ¿Por qué hablamos solo del MAS? Porque resulta que están ocupando el mayor lugar en el espectro de la política y porque de las peleas del MAS y de la sangre que corra en medio de estas dos alas va a depender el futuro del país, institucional, político, económico. Así que hablamos del MAS, me dicen que ya tenemos la entrevista, lanzamos las dos cosas. Vamos a hablar del MAS, del trabajo periodístico. Aquí un pedacito de lo que vivimos esta mañana en La Razón Radio, una entrevista de Rubén Atahuichi al nuevo presidente del movimiento al socialismo, el señor García, para ustedes. Yo evidentemente estuve trabajando, pero por estos motivos dejé de trabajar. ¿Dónde trabajaba Grover? Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. ¿Qué función cumplía? Director de IPDPACU. Entonces dejó de ser funcionario y ahora obviamente sí, se dedica solamente a la dirigencia. Un poquito, ¿podríamos agilizar, por favor? En su criterio, ¿qué hay que modificar del estatuto vigente desde septiembre de 2021? Por ejemplo, un ejemplo. Mire, el tiempo está corto. No sé si me entendió. Entonces, el tema de 10 años de militancia es, pues, querer concentrar un poder del MAS y PCP a solamente algunas personas, porque 10 años las nuevas generaciones no tienen oportunidad. Hay dos artículos polémicos de los que se ha hablado en este Congreso y también en la opinión pública. ¿Van a ser modificados estos artículos? Mire, las organizaciones matrices y el pueblo ha decidido reestructurar o modificar. Seguramente en ese Congreso se va a debatir todos los artículos,
qué artículos son buenos, qué artículos son contrarios a la población o a la militancia. ¿Ha cumplido la Dirección Nacional del MAS de su sector con ese requisito de militancia de 10 años? Miren, en este momento vamos a presentar nosotros las documentaciones, se está trabajando en eso. Entiendo que en esa etapa estamos, seguramente en su momento se hará conocer. En la elección de cada uno de los miembros de esta Dirección Nacional, ¿acaso no se ha cotejado este requisito con cada uno de los miembros de la dirigencia, Glover? Se ha cotejado, pero tú sabes, ¿no?, que al final nosotros están preparando las comisiones su informe. Por eso decía con respeto de que en su momento se entregará la documentación y en su momento informará el Tribunal Supremo Electoral. ¿Usted desde cuándo es militante del movimiento al socialismo? ¿Desde cuándo está en el biométrico? Mi militancia es del 2014. ¿Y desde cuándo está registrado en el padrón como militante? Por eso, mi primera inscripción ha sido el 2014, mi segunda inscripción el 2018. Luego de la promulgación de la Ley 1096 de organizaciones políticas, se ha exigido a las organizaciones políticas actualizar su registro de militantes. ¿Usted ha actualizado su registro? ¿En qué año? ¿En 2018, 19, 20? ¿Cuándo? 2018. Ahora, ¿qué tal? Porfa, como le pedí un poco, estoy ya retrasado, me dijo un tiempo adecuado nomás. ¿Hay plazos? ¿Les han dicho en el Tribunal Supremo Electoral hasta qué fecha pueden presentar? Hay plazo de 7 días. Entiendo que usted también debería escuchar en la información. Muy bien, yo le pregunto porque usted es primera fuente. Sí. Muy bien, señor Glover García, gracias por el tiempo que nos ha regalado en La Razón Radio. Creo que un tiempo que es muy valioso para nosotros. Será hasta otra oportunidad. Gracias. Hasta luego. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida.